Bienvenidos amigos a nuestro podcast El Camino Verde rumbo a la ecología integral. Un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor. Para hablar de la ecología integral, que significa cuidar de las personas y del planeta, en definitiva, de la casa común que habitamos la familia humana. Soy Pedro Carcier y compartiré con vosotros este tiempo conversando con amigos expertos del buen cuidado. En el episodio de hoy vamos a encontrarnos con Marta Serra para hablar sobre consumismo y decrecimiento. Las consecuencias de la industrialización sobre el medio ambiente, el crecimiento de la población y la cada vez más evidente desigualdad de la distribución de la riqueza llevaron en los años 70 a diferentes economistas y teóricos con independencia de signos políticos a admitir que, al aumentar la producción de bienes, arriesgamos la sostenibilidad del planeta. Si además se tienen en cuenta los datos que nos avisan del agotamiento de recursos, parece totalmente plausible que no tenemos un futuro halagüeño en un sistema económico que se basa en el crecimiento continuo. Los estudios nos dicen que vivimos como si tuviéramos 1,75 planetas Tierra. Y aunque resulte incómodo, el sistema actual alimenta el motor del crecimiento a través del consumismo, convirtiéndonos en voraces e infelices consumidores inconscientes. La evidencia de los límites de recursos y el calentamiento global ha puesto el decrecimiento sobre el escenario de la urgencia. De todo ello, vamos a hablar con Marta Serra. Ella es geógrafa licenciada en la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado numerosos trabajos de gestión de riesgos naturales en un contexto de cambio climático y ha trabajado en propuestas de integración del riesgo de incendios forestales en la planificación territorial y urbanística de Cataluña. Nos informa que sus últimos trabajos están precisamente orientados a la incorporación del decrecimiento en la evaluación de riesgo. Hemos de confesar que, además de su experiencia y formación, nos llama también que, a pesar de su juventud, ha aceptado liderar a los profesionales de la geografía desde la presidencia del Colegio de Geógrafos de Cataluña. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, gracias a vosotros. La primera pregunta alude a su condición juvenil. Marta, ¿cómo ves el futuro de vuestra generación si no levantamos el pie del acelerador del crecimiento? Bueno, Pedro, pues es una buena pregunta, pues porque realmente lo veo un poco negro, si te digo la verdad. Son ya numerosos los signos que evidencian que vamos dirigidos un poco hacia el abismo. De hecho, el cambio climático es el síntoma evidente de los límites del crecimiento. Con el desarrollo, aunque sea sostenible, por muchos adjetivos bonitos que le podamos poner, estamos construyendo un planeta no habitable, ¿no? Y eso es evidente. Por tanto, en un planeta con condiciones menos habitables, el futuro se plantea al menos como un reto gigantesco. Luego ya depende de la esperanza de cada uno, lo puede ver negro o lo puede ver más gris o de otros colores, ¿no? Pero mi perspectiva es esa. Y entonces, si cualquier crecimiento, a pesar del adjetivo que le pongamos, como nos has dicho, no nos puede servir, por tanto entendemos que hay que decrecer. ¿Quién debe hacerlo primero? Yo creo que está claro que todos debemos hacerlo, ¿no? Es evidente, pero sobre todo aquellos que estamos instalados en la abundancia material. Quizás estos somos los que debemos empezar porque tenemos más trabajo en el sentido de más hábitos y más necesidades innecesarias de las que debemos desprendernos, ¿no? Por tanto, tenemos como mucho trabajo en ese sentido. Deberíamos aplicar un principio de solidaridad y coherencia. No es justo pedirle el mismo esfuerzo a aquel que ha contribuido menos a la debacle, ¿no? Que contribuye menos a los efectos y a los impactos del cambio climático y tiene menos recursos para hacerle frente. Por tanto, creo que lo debemos hacer todos, pero igual debemos empezar por las personas y países ricos y en todo caso luego sigamos por el resto. Junto a esos hábitos que nos has comentado, que de los que somos causantes o culpables también, las personas que estamos más privilegiadas, en una situación más privilegiada, claro, también se coinciden con prácticas amorales, como es decir, como son la obsolescencia programada o la publicidad sin control. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que el decrecimiento será una realidad si persisten este tipo de prácticas? Pues si te soy sincera, soy un poco escéptica respecto al concepto de consumo responsable o economía circular y este tipo de conceptos como antídoto o solución bueno, al consumismo, al cambio climático y todo eso, ¿no? Son conceptos que ahora están como un poco de moda como solución a todo lo que nos está pasando.
Y soy un poco escéptica porque un consumo más responsable o circular, pero basado en la abundancia de igual modo, no responde a un principio de decrecimiento. Por tanto, lo veo como un poco incompatible, ¿no? Digamos, a nivel conceptual, eh, porque al final mantiene el status quo modificando el modo en el cual lo ejercemos, ¿no? Y digamos que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Un poco. Por tanto, no veo muy compatible un modelo decrecentista con una obsolescencia programada o una publicidad sin control de lo superfluo que nos invita y nos manipule para seguir consumiendo al mismo nivel, por muy responsable o circular que pueda ser. Y luego, geográficamente hablando, en el conjunto del planeta, pues tenemos muchos pueblos, comunidades, países a los que les anima a seguir creciendo económicamente. Ese crecimiento, económicamente o no, como lo hemos hecho en el mundo occidental, debe ser el modelo o no debe ser el modelo. Pues esa es una buena pregunta. Yo desde mi punto de vista se me hace un poco difícil dar lecciones desde una posición de privilegio, ¿no? Porque al final yo soy consciente que en nuestro país y bueno, circunstancias personales también, ¿no? Pues que al final hablamos muchas veces desde una posición de privilegio, ¿no? Y al final tienes un poco un deje totalmente, ¿no? De la perspectiva que tú tienes de la vida, de las cosas y qué deben hacer los demás, ¿no? Evidentemente creo que el modelo de consumo del mundo occidental, que también es el nuestro, no es un ejemplo al que aspirar. Es un modelo que ya ha demostrado sobradamente su fracaso, no solo internalizando los costes de la economía industrial a través de los impactos del cambio climático, sino generando desigualdades, inequidades y desequilibrios a nivel social. Yo creo que hay algunas comunidades, como por ejemplo indígenas, ya sea en Latinoamérica, África o Asia, que tienen muy claro que no somos un ejemplo a seguir. Otros siguen nuestros pasos y hace que cada vez seamos más los adeptos del capitalismo. Aún y así hay que reconocer que el crecimiento no es solo diablo, ¿no? No solo nos ha traído el modelo de consumo, sino que también nos ha traído la ciencia, investigación, los avances médicos, etcétera. Entonces lo ideal sería poder quedarse solo con lo bueno, ¿no? Me gusta, me parece bien. Quedémonos únicamente con lo bueno. Y ahora, personalizando un poco más, centrándonos en nuestro entorno más ibérico, admitiendo que hay diferencias enormes y sociales, además, que debemos de reducir, ¿qué patrones de consumo han cambiado positivamente en nuestra generación respecto a la de nuestros padres y cuáles, además, deberían seguir siendo esos cambios que se han producido? Respecto a nuestra generación y la de nuestros padres, yo creo que es la percepción que tengo, ¿eh? Que a veces también nunca sabes hasta qué punto tu percepción es realidad, ¿no? Pero creo que hay mayor conciencia ambiental y global en el sentido de escala global, de globalización, ¿no? Mi generación al final ha crecido con el reciclaje, con un acceso a la información más rápido y sencillo, ¿no? Google, Internet en casa, con una conciencia ambiental creciente que incluso me atrevería a decir que está de moda desde hace unos años, ¿no? Etcétera. Entonces creo que estas cositas han sido un poco las que han marcado la diferencia en relación a mi generación hoy y la de mis padres, ¿no? Digamos. Y en términos de consumo, creo que un claro ejemplo a nivel positivo es el uso del plástico, ¿no? Yo al menos conversaciones que tengo, ¿no? Con mi madre, pues que se va al mercado a comprar no sé qué y le he dicho 1000 veces que no te den la bolsa, ves con el tupper, que así nos ahorramos el plástico y también el tema de generar residuos en este sentido. Por eso creo que mi generación consume y por lo tanto demanda menos producción de envases y bolsas de plástico que la de nuestros padres, por ejemplo. Evidentemente, tiene un punto de relativo todo esto, porque depende un poco de tipo de personas a veces, ¿no? No todos estamos concienciados del mismo modo. Y algo que veo como clave para seguir decreciendo y relacionado con el tema del plástico es el tema de la generación de residuos a nivel general, ¿no? Creo que en eso no sé si hay mucha diferencia de los residuos que generamos ahora y los que generaban en su época la generación de nuestros padres, ¿no?
pero igual lo que sí que ha cambiado es la capacidad de tratar esos residuos, ¿no? Pero igualmente, bueno, no puede ser que generemos tanta basura, ¿no? O sea, así de claro, y que dejemos tanto rastro, ¿no? Es como que dejamos la mierda ahí por donde pasamos. Eh, con todo lo que esto conlleva, ¿no? De generación y tratamiento de residuos, que es también un gran problema, yo creo, del mundo occidental. Y hablando ya de la responsabilidad individual, ¿tú crees que estamos a tiempo de confiar ese decrecimiento del que estamos hablando, de lo que nos estás ilustrando? ¿Crees que estamos a tiempo de que se imponga en nuestras conciencias y en nuestros hábitos? ¿O crees que también deberíamos exigir esas políticas que sean unas políticas decentristas y que sean socialmente justas? Y luego también ligado a esto, me surge también la duda de si crees que también debemos de cambiar macroindicadores, como por ejemplo puede ser el PIB. Pues respecto el decrecimiento, creo que el decrecimiento se va a imponer por sí solo, ¿no? En el sentido de que todo cae un poco por su propio peso, pero bueno, se tendría que haber impuesto ya, ¿no? Digamos que el tema de cambio climático, todo esto, ya no es un tema de futuro, es un tema de súper presente, ¿no? Y cada día en las noticias cualquiera se puede enterar, ¿no? Y quien no se quiera enterar es porque no está receptivo a eso, digamos, ¿no? Antes que hablábamos de las diferencias generacionales, yo creo que ahora hay un poco de conciencia o reflexión sobre si consumimos lo que realmente necesitamos, ¿no? Relacionándolo con el tema del decrecimiento, que al final lo que promueve o defiende el decrecimiento, pues es al final como rebajar un poco el ritmo con todo, ¿no? Y empezando por el nivel de consumo. Y en ese sentido, pues consumir, o sea, consumir aquello que satisface nuestros deseos, pero está dejando un mundo peor, pues yo qué sé, me invento, tipo cambiar de móvil cada vez que sale un modelo nuevo, ¿no? O aquello que necesitamos para vivir, pero podemos hacerlo de un modo que genere menos impacto ambiental y social, pues yo qué sé, como comer ecológico del mercado, ¿no? Son cositas que podemos ir cambiando para intentar reducir un poco nuestro impacto global, ¿no? Al final de nuestro modo de vida. Pero es evidente que los ciudadanos a nivel individual no somos los únicos responsables de que las cosas cambien, ¿no? Y la responsabilidad al final es compartida y cada uno tiene su rol. Y por tanto, sí, creo que hay que exigir políticas decrecentistas socialmente justas que nos inviten e incluso que nos obliguen un poco a cambiar nuestros hábitos insanos, ¿no? Entonces, cada uno que lo haga desde su posición, desde sus posibilidades y desde su rol, ¿no? Y tanto los ciudadanos como las políticas, ¿no? Y creo que los ciudadanos también debemos tener un papel activo de demandar que las políticas se pongan al día en ese sentido. Interesante, Marta. Aprovechando un poco tus conocimientos de la planificación territorial y de los riesgos que comporta el cambio climático, ¿qué importancia crees que tiene la gestión del territorio rural en la provisión de bienes, alimentos y de servicios también ambientales? Pues bueno, la gestión del territorio rural, desde mi perspectiva, es igual de importante que la del territorio más urbano, digamos, ¿no? Pero a menudo nos acompaña una sensación de que esto no es como realmente así, ¿no? Como si estuviera un poco devaluado el territorio rural en comparación con las políticas que se hacen más a nivel urbano o simplemente las condiciones y las oportunidades que hay, ¿no? La dualidad que se da a nivel de gestión es que el territorio rural aglutina a la minoría en términos demográficos o de población, pero representa la mayoría de superficie territorial, ¿no? Eh, donde no solo viven personas, sino que los sistemas ecológicos se desarrollan para un correcto funcionamiento del planeta. Por tanto, es muy importante que este correcto funcionamiento no se vea colapsado, interferido o manoseado por políticas mal hechas o diseñadas con excesiva perspectiva urbana o antrópica, ¿no? Digamos. La provisión de bienes como los alimentos o la energía o la provisión de servicios ambientales como la calidad del agua o del aire, etcétera, debe ser cuidado con muchísimo cariño por todos nosotros y al fin y al cabo es la mano que nos da de comer y que hace que el planeta sea habitable. Por tanto, la gestión del territorio rural debe ser como
muy, muy central, ¿no? Y a partir de ahí todo lo demás circula y hace que la rueda ruede, ¿no? Y siendo conscientes, por tanto, de esa dualidad, ¿qué crees que debería de crecer en las ciudades y cómo se debería compensar a los territorios rurales, teniendo en cuenta esa superficie que ocupan los territorios rurales en comparación y proporción con los entornos urbanos, la población, etcétera? Pues mira, es muy buena pregunta. Esta pregunta me gusta porque tengo que confesar que no soy muy fan de contraponer lo urbano con lo rural, la verdad. Como si de una rivalidad se tratara, ¿no? Últimamente he escuchado mucho, ¿no? Como este tipo de planteamiento, ya sea en el ámbito más de discurso social y también en el ámbito profesional donde estoy, ¿eh? Y creo que es un discurso que está muy presente y que deberíamos conciliar un poco más, porque a fin de cuentas nadie sale ganando nada en ese sentido, ¿no? En todo caso, lo contrario, como que nos separa un poco, ¿no? Y es como ellos y nosotros, ¿no? Y ya cada uno se siente en el lado que le va mejor, ¿no? Aún y así entiendo por dónde vas y creo que lo que debería de crecer son esas ciudades que nos ahogan y que hacen que los fines de semana haya colas de tráfico para salir de ahí, ¿no? Cada fin de semana, pues yo qué sé, en Madrid o Barcelona, por poner ejemplos. O lo que debería de crecer es un turismo que contamina y que consume muchos recursos, como por ejemplo el agua, ¿no? Está demostrado que los turistas, que nosotros también todos somos turistas, ¿no? Consumimos más agua que los locales, digamos, que la población local. O también debería de crecer la precariedad laboral o el consumo material compulsivo, ¿no? Pero todas estas cosas no solo se dan en las ciudades, también se dan en las zonas rurales. Es por eso que a veces no me gusta, ¿no? Cómo separar, porque al final son dinámicas tan estructurales que están presentes en todos los territorios, ya sean más urbanos o más rurales. Por tanto, no creo que se trate de reducir solo en algunos sitios y en otros no, sino de replantearnos temas estructurales y políticas a nivel de país, ¿no? A nivel conjunto. Los territorios rurales necesitan más conexión a Internet, sanidad más accesible, más oportunidades laborales, etcétera. Pero sobre todo necesita ser respetado, querido y valorado en ese sentido. Somos conscientes que además viajas mucho por trabajo, ¿verdad? Que vives y también además trabajas en un entorno rural. Y luego siguiendo un poco lo que nos has dicho ahora, sin contraponer y sin enfrentar lo rural y lo urbano, rompiendo un poco con ese discurso que nos dices que no debería ser, y siendo conscientes de que al final existe un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Entre la urbe, entre la ciudad y entre el entorno rural, quería preguntarte, por favor, si crees que hay valores de la cultura rural que son útiles en el contexto del futuro decentrista. Sí, totalmente. Creo que sí, que lo rural tiene como una herencia cultural muy útil, que en las ciudades lo que pasa es que ha habido un poco de desconexión, ¿no? Con esta herencia cultural de costumbres, de hábitos, de maneras de hacer, que en realidad son muy útiles y son muy eficientes muchas veces, ¿no? eh, yo qué sé, cosas concretas, pues tipo el autoabastecimiento alimentario, ¿no? En las zonas rurales es muy típico que tú tengas tu trozo de tierra o si no tienes tierra porque no eres propietario, pues igual tienes una zona de huerto, algún animal, pues ya no te digo que tengas una granja, pero igual tienes gallinas y pues que te hacen los huevos, ¿no? Cositas así, por poner algún ejemplo así muy fácil. Y bueno, creo que otros ejemplos también no tan evidentes son por ejemplo, el acceso al medio natural, ¿no? En el sentido que nos conecta con un poco con la calma y que al final nos invita a bajar un poco el ritmo, ¿no? Creo que por eso muchas veces salimos de las ciudades, ¿no? En busca un poco de esa calma, ¿no? Y al final la calma y bajar el ritmo también es algo que creo que va muy de la mano con el principio decrecentista. Y bueno, el cuidado del territorio, del entorno, la capacidad de comprenderlo y respetarlo, creo que también a veces cuando lo tienes más cerca, inevitablemente tienes más a mano esta capacidad, ¿no? de entender, de las dinámicas que se dan, ¿no? Pues cuando cantan los pájaros, cuando hacen nidificación, cuando se aparean, todo eso, pues si no tienes ese entorno, pues no lo entiendes, ¿no? Y al final son
en- puedes entender los ciclos, ¿no? de la naturaleza y te conecta un poco más con eso. Y creo que son de las buenas cosas que hay en el mundo rural y que creo que van muy, muy ligados también a eso, los principios de crecimiento. Mirando a nuestra generación, el hecho de tener, bueno, somos conscientes del futuro, ¿no? Del futuro incierto que hay en el terreno laboral, la dificultad en el acceso a la vivienda, el futuro también del medio ambiente y cómo lo sufriremos nosotros y nuestras generaciones futuras. Y sin minusvalorar, evidentemente, por supuesto, a las generaciones anteriores, a nuestros padres, abuelos, etcétera, ¿crees que nos hace también esa situación de incertidumbre resiliente, nos hace más resilientes? Bueno, creo que las circunstancias actuales son un baño de realidad y por tanto quien no es consciente es un poco porque no quiere, ¿no? Lo que te comentaba antes. Más resilientes, pues la verdad no sabría decirte, porque la resiliencia la entiendo como un concepto que es intrínseco a la supervivencia, ¿no? Por tanto, es como si no pudiéramos elegir un poco en ese sentido. Pero claro, creo que actualmente estamos en un panorama que esta resiliencia pasa por la precariedad, por la desmotivación o conceptos como la ecoansiedad, ¿no? Que también se ha puesto un poco de moda. Entonces, pues igual el camino de la resiliencia es un poco amargo, pero bueno, el camino se hace porque se debe hacer, ¿no? Entonces, sí, quizás sí somos un poco más resilientes. La verdad es que no lo tengo muy claro, si te digo la verdad, pero creo que no nos queda otra, ¿no? En ese sentido. Y respecto a la consciencia, eh, pues yo, por ejemplo, ya he tenido varias conversaciones con colegas y conocidos donde nos hemos planteado, por ejemplo, el tema de la maternidad o la paternidad. Eh, mm, ¿Por qué te digo esto? Pues porque en estas conversaciones es como que aflora que somos conscientes que el planeta se está yendo un poco al garete, ¿no? Y esto nos hace plantearnos qué sentido tiene traer más personas al mundo cuando la sensación que tenemos es que el barco se está hundiendo, ¿no? Y yo no sé si este tipo de reflexiones se daban en generaciones pasadas, ¿no? Yo creo que la sensación que tengo es que es como la primera vez que veo que eso en según qué entornos se plantea abiertamente, ¿no? Y creo, o sea, es una decisión, ¿no? El tema de la paternidad y la maternidad es una decisión como muy importante y si en un momento tú te planteas renunciar a eso por condiciones que son totalmente externas a tu condición personal, ¿no? Tú igual te puedes permitir tener hijos, tienes la red de soporte que te va a ayudar y todo bien, pero dices es que el planeta se va a la mierda y más vale que no traigamos niños al mundo, ¿no? Yo creo que eso es una prueba de conciencia totalmente de cómo está la situación, ¿no? Y ya finalizando, Marta, bueno, te agradecemos de verdad el ejercicio también de concienciación que nos das, de responsabilidad. Nos parece también esperanzador a la vez que preocupante. Y quería preguntarte, por favor, si nos pudieras lanzar algún mensaje de implicación social, algún mensaje de sensibilización social, ambiental a otros jóvenes de nuestras generaciones, algún mensaje también de esperanza y de compromiso. Vale, sí, para eso también siempre hay espacio, ¿eh? Que a veces da como la sensación que solo te puede quedar el pesimismo, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Pero bueno, para mí mensajes es partir de la base que la esperanza es lo último que se pierde, eso por delante de todo siempre, y que nunca debemos dejar de intentar que las cosas puedan ser un poco mejor o puedan cambiar, ¿no? Eso siempre tenemos que estar ahí para intentar que las cosas sean un poco mejor mañana, ¿no? Digamos. Y que, bueno, que no tenemos que hacer, que nos tenemos que hacer los jóvenes, ¿no? Nuestro espacio y hacernos oír y decir lo que pensamos y también lo que sentimos, ¿no? Y para eso es necesario estar activos, receptivos y motivados. No lo haremos desde el sofá de casa, todo esto. Así que mi mensaje es como adelante con todo y porque el reto es muy grande y bueno, que pa'lante con talante, ¿no? ¿Qué dicen?
Pues nada, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos tu tiempo, pero sobre todo también por regalarnos estos mensajes de activación y de esperanza para la transformación de nuestro mundo, para la transformación de nuestra casa. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros, Pedro. Este ha sido un episodio de El Camino Verde rumbo a la ecología integral, un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor. Este podcast ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Cáritas Española y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.